Soy el Dr. Javier. Y hoy quiero hablarte de algo que probablemente jamás has mirado más allá de tu cocina, el bicarbonato de sodio. Muchos lo recuerdan por su papel en recetas sencillas, panes esponjosos o galletas recién horneadas. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de ese polvo blanco se esconde un potencial que va mucho más allá del horno. Un potencial que toca directamente la manera en que nuestro cuerpo enfrenta uno de los desequilibrios más serios, la acidosis metabólica. Cuando hablamos de acidosis metabólica, nos referimos a un trastorno que afecta de manera silenciosa, pero devastadora al organismo. El equilibrio ácido-base de nuestra sangre se mantiene dentro de márgenes estrechísimos y una mínima alteración puede desencadenar fatiga, inflamación e incluso fallo multiorgánico. El abordaje clásico de esta condición parte siempre del control del factor desencadenante. Tratar la causa, ya sea una infección grave, un shock, una insuficiencia renal. Y sin embargo, en medio de esta estrategia, el bicarbonato de sodio ha ocupado un lugar especial. Su uso ha sido aceptado en determinados escenarios de acidosis metabólica, aun cuando la evidencia sobre otras variantes, como la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética o la que se presenta durante infecciones graves, permanece limitada y en ocasiones controvertida. Con el propósito de aclarar qué tanto puede ofrecer realmente este recurso, se realizó una búsqueda sistemática de la literatura hasta noviembre de 2018. 3 bases de datos internacionales, PubMed Embase, TMITIME y el registro Cochrane de ensayos controlados, fueron escrutadas de manera exhaustiva, sin restricción de idioma, con el fin de reunir la mejor evidencia disponible. Lo que se buscaba era muy concreto: ensayos clínicos aleatorizados en pacientes adultos gravemente enfermos ingresados en unidades de cuidados intensivos que compararan la terapia con bicarbonato frente a otros enfoques de tratamiento. Los criterios de inclusión fueron estrictos. Únicamente se consideraron mayores de 18 años, con diagnóstico de acidosis metabólica, evaluando la eficacia de la administración de bicarbonato en diferentes dosis y velocidades de infusión. Al final, 7 estudios cumplieron los requisitos, sumando un total de 510 pacientes. Cada uno de esos ensayos reflejaba una realidad clínica distinta, con particularidades en el modo de administrar el compuesto. Pero todos compartían la misma pregunta de fondo: ¿es el bicarbonato capaz de modificar el curso de la enfermedad? Los resultados mostraron un panorama que invita a la reflexión. No se hallaron diferencias significativas en la mortalidad entre el grupo que recibió bicarbonato y el grupo control sin fallecimientos frente a 249, con un riesgo relativo de 0,83 y un intervalo de confianza amplio que oscilaba entre 0 y 1,23. Las cifras, lejos de dar un veredicto contundente, abrían el debate sobre su verdadera utilidad. En cuanto al pH, las variaciones fueron mínimas, prácticamente inexistentes. En la diferencia media, un hallazgo estadísticamente irrelevante. Todo ello acompañado de altos niveles de heterogeneidad entre los estudios, lo cual reforzaba la idea de que aún quedan preguntas abiertas por responder. Aún así, la historia del bicarbonato de sodio no termina en esas tablas estadísticas. Para muchos sigue siendo un polvo blanco reservado a la cocina. Pero la realidad es que se trata de una herramienta con un potencial oculto, casi como un superpoder secreto, que pocas personas llegan a apreciar en su justa medida. Lo fascinante es que al mirar más allá de los datos duros, uno empieza a comprender
que este compuesto tan accesible puede mejorar procesos internos de nuestro organismo de maneras que sorprenden incluso a los más escépticos. Y es justamente en esa frontera, entre lo clínico y lo cotidiano, donde surge la verdadera pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a explorar lo que el bicarbonato puede aportar cuando se utiliza con rigor científico y conocimiento profundo? 1. Reequilibrar el pH y cambiar el aceite del cuerpo. Cuando se menciona el término bicarbonato de sodio, la mayoría de las personas piensa en la cocina en masas esponjosas o en galletas doradas. Pero detrás de este polvo blanco, aparentemente inofensivo, se esconde un secreto que, si se comprende bien, tiene la capacidad de renovar la maquinaria interna del cuerpo humano de una forma sorprendente. Lo que pocas personas saben es que dentro de cada grano de bicarbonato se encuentra el poder de mantener en equilibrio el pH de la sangre, ese delicado rango entre 7,35 y 7,45 que marca la frontera entre la vitalidad y la fatiga, entre un metabolismo eficiente y un organismo inflamado. Con el paso de los años, especialmente después de los 50, este equilibrio empieza a resquebrajarse. No porque cometamos algún error concreto, sino porque los niveles naturales de bicarbonato en nuestro cuerpo disminuyen de forma progresiva. Y esa caída silenciosa tiene consecuencias profundas. Mayor acidez en los tejidos, inflamación constante, cansancio, que no se explica con una sola noche sin dormir. El cuerpo comienza a comportarse como un motor que acumula sedimentos ácidos en su interior. Al principio apenas se nota, pero poco a poco esa suciedad reduce la eficiencia del sistema entero, desde la forma en que digerimos los alimentos hasta la rapidez con que nuestros músculos se recuperan tras un esfuerzo. La sangre, que debería ser como un río cristalino y balanceado, se convierte en un cauce más cargado, más ácido. Y lo que parece una simple alteración química termina impactando en múltiples áreas. El metabolismo se enlentece. Las articulaciones se vuelven más rígidas. La mente pierde claridad. En mis observaciones, he visto cómo personas aparentemente sanas de pronto se quejan de una fatiga que no se justifica o de una inflamación persistente que parece no tener origen. Lo cierto es que muchas veces el denominador común es esa pérdida de bicarbonato endógeno y la incapacidad de los riñones para sostener la limpieza bioquímica a la que están destinados. Aquí es donde el bicarbonato de sodio aparece no como un ingrediente de cocina, sino como un auténtico aliado biológico. La ciencia lo confirma. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Investigation demostró que suplementar con bicarbonato de sodio puede aumentar los niveles de bicarbonato en la sangre hasta un 30% en apenas 90 minutos. En términos simples, eso significa darle al cuerpo una especie de cambio de aceite, una renovación interna que devuelve a la maquinaria vital su fluidez perdida. No se trata de magia, se trata de química aplicada de la forma correcta. Imaginemos este escenario: un organismo sobrecargado de acidez recibe de pronto el impulso alcalino que tanto necesita. Los riñones, que antes luchaban con exceso de residuos, comienzan a filtrar con mayor eficacia. Los músculos, que sufrían fatiga prematura, encuentran un entorno menos hostil y recuperan su energía. La inflamación generalizada cede terreno. Lo que parecía un envejecimiento inevitable se transforma en un resurgir de vitalidad gracias a un elemento tan común y accesible que cuesta menos que una taza de café al mes. La imagen es clara cuando un motor viejo empieza a fallar.
No siempre es necesario reemplazar todas sus piezas. A veces basta con un cambio de aceite para que recupere fuerza y suavidad. En el cuerpo humano, ese aceite es el bicarbonato que circula en la sangre. Recuperar sus niveles no es un lujo, es una necesidad. Si queremos mantenernos plenos y activos después de la barrera de los 50 años, este reajuste bioquímico no necesita estrategias complicadas ni suplementos caros. Es tan sencillo como entender que el equilibrio ácido-base es la base silenciosa de la salud. Y cada vez que ayudamos al cuerpo a restaurarlo, estamos prolongando la vida útil de su motor central, la sangre. Esa es la verdadera dimensión del bicarbonato de sodio, y esa es la razón por la que no puede seguir siendo visto solo como un polvo para hornear, sino como una herramienta que, usada con criterio, devuelve la armonía perdida a nuestro organismo. 2. Aumentar el rendimiento deportivo de forma natural. Hay una escena que se repite una y otra vez en cualquier gimnasio o parque. Una persona empieza a entrenar con energía, pero a los pocos minutos, su cuerpo comienza a traicionarla. Los músculos arden, la respiración, se agita las piernas, pesan como plomo. Esa sensación de fuego interior, que muchos describen como una barrera infranqueable, no es otra cosa que el ácido láctico acumulándose en el tejido muscular. Y aunque parezca un enemigo inevitable del esfuerzo físico, la verdad es que existe una manera sencilla de neutralizarlo, para que los músculos trabajen más tiempo con mayor potencia y menos agotamiento. Ese recurso escondido es el bicarbonato de sodio. Puede sonar extraño que un polvo de la cocina tenga algo que decir en el mundo del deporte, pero la bioquímica es clara. El bicarbonato actúa como un tampón natural, es decir, absorbe y neutraliza el exceso de acidez que se produce cuando entrenamos con intensidad. En otras palabras, impide que ese fuego muscular avance tan rápido, regalándole a las fibras musculares minutos extra de eficiencia. Y quien ha practicado ejercicio sabe bien que unos pocos minutos de resistencia adicional pueden marcar la diferencia entre un entrenamiento mediocre y uno verdaderamente transformador. Cuando observamos lo que sucede en el organismo, descubrimos que cada contracción muscular libera iones de hidrógeno. A mayor intensidad, mayor acumulación. Esos iones son responsables de la sensación de ardor y del cansancio prematuro. El cuerpo intenta eliminarlos, pero no siempre consigue hacerlo al ritmo suficiente. Aquí entra en acción el bicarbonato al aumentar la capacidad del plasma sanguíneo. Para recibir y neutralizar esos iones, se reduce la acidez y se prolonga la capacidad de esfuerzo. No se trata de teoría aislada. El European Journal of Applied Physiology publicó un estudio revelador. Los atletas que consumieron bicarbonato de sodio antes de entrenar lograron incrementar su resistencia en un 23%. Esa cifra no es menor. Significa que alguien que antes se agotaba en 20 minutos de ejercicio intenso puede extender su rendimiento hasta casi 25 minutos. Para un corredor, un ciclista o un levantador de pesas, esa diferencia equivale a superar un récord personal o quedarse en la mediocridad. Y para quienes ya pasaron la barrera de los 50, representa la posibilidad de volver a sentir el vigor que creían perdido. La belleza de este hallazgo radica en su simplicidad. No es necesario recurrir a bebidas deportivas cargadas de azúcares ni a suplementos exóticos y costosos. Basta con medio café de bicarbonato disuelto en un vaso de agua tomado entre 30 y 60 minutos antes del entrenamiento. Esa pequeña dosis actúa como una armadura invisible
para los músculos, permitiéndoles resistir el embate del ácido láctico con más eficacia. Algunos incluso descubren que al añadir una pizca de sal marina, mejoran aún más la absorción de electrolitos, optimizando así la hidratación y el rendimiento. La sensación que describe quien prueba este método por primera vez suele ser sorprendente. No se trata de un golpe inmediato de energía artificial, como ocurre con la cafeína, sino de un aguante silencioso de la capacidad de seguir pedaleando cuando antes se hubiese detenido de levantar la barra una repetición más, cuando parecía imposible. Es como si el cuerpo recordara por unos instantes la vitalidad de décadas anteriores. Y lo más llamativo es que no estamos hablando de un truco reservado a atletas profesionales. Cualquier persona que practique actividad física, incluso caminatas largas o clases de baile, puede beneficiarse. El secreto está en entender que el cansancio no siempre proviene de la falta de fuerza de voluntad, sino de una bioquímica alterada por la acidez. Corregirla con un gesto tan sencillo como beber un vaso de agua con bicarbonato puede cambiar radicalmente la experiencia del ejercicio. El ácido láctico ya no tiene por qué ser el enemigo que dicta cuándo debemos detenernos. Con la ayuda adecuada, los músculos pueden recuperar su capacidad de trabajar más tiempo, con más eficacia y menos dolor. Y esa ayuda, increíblemente, se encuentra en un polvo blanco que probablemente ya habita en la cocina de cada hogar. 3. Apoyo a la desintoxicación a nivel celular. Cuando se habla de desintoxicación, la mayoría de las personas imagina jugos verdes, infusiones exóticas o costosos programas de limpieza. Pero la realidad es muy distinta. La verdadera desintoxicación no ocurre en una licuadora ni en un té milagroso, sino en el interior de cada célula, en la silenciosa labor de órganos, como el hígado y los riñones. Ellos son los auténticos filtros que mantienen la sangre limpia y el cuerpo en equilibrio. El problema es que con el paso de los años, esa maquinaria natural pierde eficiencia. Y ahí es cuando toxinas invisibles empiezan a acumularse. Hablamos de compuestos que no se perciben de inmediato, pero que día tras día desgastan al organismo metales pesados, que se infiltran desde el ambiente ácido úrico, que se acumula tras una alimentación rica en proteínas residuos metabólicos que los riñones ya no logran filtrar con la misma rapidez. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, pero que se traduce en fatiga crónica. Digestiones lentas, articulaciones inflamadas y una sensación general de estar cargado por dentro. En este escenario, el bicarbonato de sodio vuelve a demostrar que es mucho más que un polvo para hornear. Su papel no es adornar modas detox, sino asistir directamente a los órganos responsables de eliminar toxinas. ¿Cómo lo hace? Neutralizando el exceso de acidez que ahoga al sistema y devolviendo a los riñones un margen de maniobra para cumplir su tarea. En lugar de desgastarse luchando contra un río de residuos ácidos, los riñones encuentran alivio y esa mejora se traduce en una limpieza más eficiente a nivel celular. Un dato que pocas personas conocen es que la investigación médica respalda este efecto. El Journal of the American Society of Nephrology reportó que la suplementación con bicarbonato de sodio puede ralentizar la progresión de la enfermedad renal en un 67%. Esa cifra, en el contexto clínico, significa ganar años de función renal y reducir la carga tóxica que circula en la sangre. Y aunque no todos padezcan una enfermedad diagnosticada, lo cierto es que a partir de cierta edad, la eficiencia renal cae de forma natural. Apoyar a estos órganos es una manera de prevenir en lugar de esperar al deterioro. Pero no se trata solo de lo que ocurre dentro.
existe un órgano que solemos olvidar y que participa de manera extraordinaria en la desintoxicación: la piel. Con sus millones de poros, es una superficie que permite liberar sustancias indeseadas al exterior. Y aquí aparece un método sencillo y sorprendente: un baño de pies con bicarbonato de sodio. Puede sonar demasiado rudimentario, casi un remedio casero de antaño, pero la experiencia muestra que funciona. Al sumergir los pies en agua tibia con media taza de bicarbonato y una pizca de vinagre de manzana, se genera un entorno alcalino que estimula la eliminación de contaminantes a través de la piel. En apenas 20 minutos, el cuerpo encuentra una vía extra para expulsar aquello que lo sobrecarga. Quien lo prueba suele describir una sensación de ligereza, como si se hubieran quitado un peso invisible. No es casualidad el mayor órgano del cuerpo humano. La piel se convierte en un aliado activo en el proceso de limpieza, y lo hace sin recurrir a laxantes costosos ni a dietas que elevan peligrosamente el azúcar en sangre. Es un mecanismo natural económico y respaldado por la lógica fisiológica. La idea de desintoxicación profesional no debería asociarse a un programa de moda, sino a la comprensión de cómo el cuerpo maneja sus propios desechos. Y en ese terreno, el bicarbonato de sodio aporta una ventaja estratégica. Libera a los riñones de una parte de su carga, fortalece la función hepática de filtrar y ofrece a la piel un medio para colaborar. Cada célula, entonces, se beneficia de un entorno menos ácido y menos tóxico, un entorno en el que la energía fluye y la inflamación cede. Así, lo que parecía un simple ingrediente de cocina se revela como un aliado silencioso en la batalla diaria contra la intoxicación interna. No necesitamos fórmulas complicadas ni modas pasajeras. Basta con comprender el lenguaje del cuerpo y ofrecerle el apoyo adecuado para que haga lo que mejor sabe hacer: limpiarse y renovarse desde dentro. 4. Control del peso y la glucosa en sangre. Cuando se habla de sobrepeso, casi todos piensan en calorías, carbohidratos o dietas restrictivas. Se cuentan por millones las personas que se han sometido a regímenes imposibles, que han contado cada bocado con la esperanza de ver desaparecer la grasa abdominal. Y sin embargo, los resultados rara vez son duraderos. La razón es que el verdadero enemigo, especialmente después de los 50, no son solo las calorías, es el metabolismo que se ralentiza y la resistencia a la insulina que se instala de forma silenciosa. La resistencia a la insulina actúa como un muro invisible. La hormona que debería abrir las puertas de las células para que la glucosa se transforme en energía pierde eficacia. Entonces la glucosa circula más tiempo en la sangre, se acumula en forma de grasa y genera un círculo vicioso: más acidez interna, más inflamación, más dificultad para perder peso. Y esa grasa que se adhiere al abdomen no es solo un problema estético, es un marcador de riesgo metabólico que avisa de un cuerpo que ya no procesa la energía como antes. Aquí es donde el bicarbonato de sodio muestra un papel inesperado y poderoso. Su capacidad para restaurar el equilibrio del pH sanguíneo tiene efectos directos sobre la sensibilidad a la insulina. Un entorno demasiado ácido interfiere en la señal que la insulina envía a las células. En cambio, cuando el pH se estabiliza, esa señal se vuelve más clara y eficaz. El resultado: la glucosa vuelve a entrar en las células. El cuerpo empieza a quemar energía con más eficiencia y la grasa deja de acumularse con tanta facilidad. La ciencia respalda este mecanismo.
Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard encontró que las personas que consumían sustancias alcalinas, entre ellas el bicarbonato de sodio, experimentaron un aumento del 12% en la eficiencia metabólica. Puede parecer una cifra modesta, pero a nivel fisiológico significa que incluso en reposo, el cuerpo quema más grasa de manera natural. No se trata de un efecto pasajero, ni de un truco dietético, es una mejora real en la forma en que funciona la maquinaria metabólica. Pero hay otro aspecto igual de relevante. El bicarbonato de sodio reduce los niveles de grelina, la hormona que despierta el apetito y los antojos. Ese impulso casi incontrolable de buscar comida, incluso cuando no existe un hambre real, es una de las principales razones por las que tantos planes de adelgazamiento fracasan. Al disminuir la grelina, el bicarbonato convierte la lucha contra la comida en una tarea mucho más manejable. Menos tentaciones, menos picoteos, más control sobre las calorías. La manera más sencilla de incorporarlo es a través de lo que algunos llaman una bebida de reinicio matutina. Prepararla no requiere más que medio café de bicarbonato de sodio, el jugo de medio limón y un vaso de agua tibia. Tomada en ayunas, estimula suavemente la digestión. Alcaliniza el organismo desde el comienzo del día y reduce el apetito de forma natural. Muchos descubren que tras unas semanas de esta práctica, la necesidad de comer entre horas disminuye y el control del peso se vuelve menos frustrante. Imagina despertar y, en lugar de sentirte arrastrado por antojos, comenzar el día con un organismo predispuesto a quemar energía en lugar de almacenarla. Imagina que la sensación de pesadez tras las comidas desaparece y que la grasa abdominal, tan difícil de combatir, empieza a ceder lentamente. No hablamos de una solución mágica ni de resultados instantáneos, sino de una herramienta sencilla que ataca la raíz del problema, un metabolismo bloqueado por la acidez y la resistencia a la insulina. El control del peso, entonces, deja de ser una batalla constante contra la voluntad y se convierte en un proceso más orgánico en el que el cuerpo colabora en lugar de sabotear. Y todo esto gracias a un elemento tan básico, tan económico y tan accesible que muchos lo tienen en casa sin sospechar el potencial que encierra. Reducción de la inflamación y el dolor articular crónico. Quien haya pasado de los 50 conoce esa sensación traicionera, levantarse por la mañana con las rodillas rígidas, sentir un pinchazo en los dedos al abrir un frasco, notar cómo la espalda responde con lentitud a cada movimiento. Es como si las articulaciones comenzaran a recordarnos día tras día que el tiempo no se detiene. Pero detrás de esas molestias no hay únicamente desgaste mecánico. La verdadera causa que alimenta ese dolor silencioso es la inflamación crónica. También la inflamación es en teoría una respuesta protectora. El sistema inmunitario detecta un problema y acude con toda su fuerza para repararlo. El inconveniente es que con la edad, este mecanismo deja de ser puntual y se convierte en una alarma permanente, un fuego que nunca se apaga. Así los tejidos articulares permanecen inflamados, incluso sin lesión evidente, generando dolor, hinchazón y pérdida de movilidad. Y mientras más se prolonga esa respuesta, mayor es el daño acumulado. Durante años, la medicina convencional ha intentado apagar ese fuego con analgésicos y antiinflamatorios. Funcionan por un tiempo, pero rara vez abordan la raíz del problema. Y es aquí donde el bicarbonato de sodio emerge como una alternativa inesperada. No actúa como un simple calmante, sino que tiene la capacidad de reeducar al sistema inmunitario
orientándolo lejos de la inflamación hacia un estado de equilibrio. Un estudio realizado en el Colegio Médico de Georgia reveló que la suplementación con bicarbonato de sodio podía modular la respuesta inmune de manera significativa. Los pacientes que lo utilizaron de forma regular experimentaron una reducción del 30 al 40% en el dolor articular y la hinchazón en apenas unas semanas. Esa magnitud de mejoría que en otros contextos requeriría tratamientos costosos, se logró con un recurso tan simple que cualquiera puede encontrar en su cocina. El mecanismo es claro. Al neutralizar el exceso de acidez, el bicarbonato genera un entorno menos propicio para la inflamación. El sistema inmunitario que antes reaccionaba de manera exagerada empieza a trabajar de forma más ajustada. Los tejidos dejan de estar constantemente irritados y recuperan su capacidad de moverse sin dolor. Es como si un fuego latente se apagara poco a poco, devolviendo calma a las articulaciones. Los métodos de uso son igual de sencillos. Un baño de agua tibia con una taza de bicarbonato disuelta puede convertirse en un alivio inmediato para las articulaciones doloridas. La piel absorbe parte del compuesto y ayuda a relajar los tejidos subyacentes. Otra opción práctica es beber medio café de bicarbonato disuelto en agua después de las comidas, lo que contribuye a neutralizar la acidez sistémica y prevenir los brotes inflamatorios. Son gestos cotidianos que acumulados generan un impacto notable. Las personas que adoptan esta práctica suelen describir un cambio tangible, menos rigidez, al despertar más facilidad para caminar, menor dependencia de analgésicos. Algunos incluso redescubren la posibilidad de realizar actividades que creían perdidas, como subir escaleras sin dolor o practicar deportes suaves sin temor a la inflamación. Y esa recuperación de movilidad no es solo física. Devuelve también confianza y alegría, porque pocas cosas pesan tanto como la sensación de estar limitado por el propio cuerpo. La inflamación, por tanto, no debe aceptarse como un destino inevitable del envejecimiento. Existen herramientas para modularla, y el bicarbonato de sodio es una de las más accesibles y sorprendentes. No se trata de sustituir la medicina moderna, sino de ofrecer al organismo un apoyo real en la raíz del problema, un entorno demasiado ácido que perpetúa la respuesta inmune. Cada sorbo de agua con bicarbonato, cada baño relajante es un recordatorio de que la salud articular no depende únicamente de fármacos ni de resignación, sino de decisiones sencillas que devuelven equilibrio al cuerpo. Lo que parecía una condena se transforma en una oportunidad de recuperar libertad de movimiento, y todo gracias a un aliado tan humilde como eficaz. 6. Aplicaciones inesperadas e importantes del bicarbonato de sodio. Cuando se habla del bicarbonato de sodio, la mayoría lo reduce a un ingrediente de cocina o a un limpiador casero. Pero lo cierto es que su historia está plagada de momentos en los que este polvo blanco ha demostrado ser mucho más que eso. Ha salvado vidas, ha evitado catástrofes y ha acompañado a la humanidad en situaciones donde casi no había margen para el error. Y conocer esas aplicaciones inesperadas cambia por completo la forma en que lo miramos. Uno de los episodios más fascinantes ocurrió en 1970, cuando la misión Apolo 13 estuvo al borde del desastre. La nave espacial sufrió un accidente que generó una peligrosa acumulación de dióxido de carbono dentro de la cabina. Los astronautas estaban en riesgo real de asfixia. Sin embargo, los ingenieros de la NASA improvisaron un filtro con materiales disponibles a bordo, entre ellos bicarbonato de sodio. Ese recurso improvisado logró neutralizar el CO2 y salvar a la tripulación.
Un simple compuesto que cualquiera tiene en la despensa se convirtió en el héroe silencioso de una misión espacial. No hace falta viajar al espacio para apreciar su importancia. En situaciones de primeros auxilios, el bicarbonato también ofrece soluciones rápidas y efectivas. Si alguien sufre una picadura de abeja o una quemadura por contacto con una medusa, aplicar una pasta de bicarbonato sobre la zona afectada puede neutralizar parte del veneno y reducir la inflamación casi de inmediato. Lo que podría convertirse en una experiencia dolorosa durante horas se alivia en cuestión de minutos con un remedio simple, económico y accesible. Otra faceta sorprendente es su capacidad para sofocar incendios pequeños de grasa. En la cocina, ver cómo una sartén con aceite se enciende puede ser aterrador, y usar agua solo empeora el problema al provocar llamaradas peligrosas. El bicarbonato, en cambio, libera dióxido de carbono al entrar en contacto con el fuego, sofocando las llamas de manera segura. De nuevo, un elemento cotidiano que, usado en el momento justo, puede prevenir una tragedia. La historia también nos recuerda su papel durante la pandemia de gripe española en 1918. En ese entonces, los médicos descubrieron que los pacientes que consumían pequeñas cantidades de bicarbonato de sodio de manera regular tenían una tasa de mortalidad significativamente menor. Aunque la medicina ha avanzado mucho desde entonces, investigaciones modernas siguen confirmando que el bicarbonato ayuda a modular la respuesta inmunitaria y a reducir la inflamación, factores decisivos en la resistencia a infecciones. Lo que fue observado empíricamente hace más de un siglo sigue teniendo respaldo científico hoy en día. Incluso en el ámbito del deporte, su utilidad va más allá del rendimiento físico. Pocos saben que los nadadores olímpicos, después de largas sesiones en la piscina, utilizan enjuagues de agua con bicarbonato para eliminar los residuos de cloro de la piel. El cloro, aunque esencial para mantener limpia el agua, deja un olor persistente y reseca la piel. Un enjuague con bicarbonato neutraliza rápidamente esos efectos, dejando la piel fresca y protegida. Esa práctica aparentemente trivial mejora la recuperación de los atletas y les permite entrenar sin las molestias del químico. Todo esto muestra que el bicarbonato de sodio no es un simple producto de despensa, sino un recurso multifacético, con aplicaciones en la salud, la seguridad y hasta en la exploración espacial. Lo más impactante es que, pese a estar presente en casi todos los hogares, la mayoría de las personas desconoce su verdadero alcance. Creen que sirve para hornear pan o limpiar manchas, cuando en realidad tiene el poder de proteger vidas en contextos tan extremos como una nave espacial dañada o una pandemia mortal. La pregunta que queda es sencilla. ¿Qué otros secretos puede esconder todavía un compuesto tan básico? Cada historia relatada nos recuerda que el poder de las cosas más simples, cuando se usan con conocimiento, supera cualquier expectativa. Y el bicarbonato de sodio es quizás el mejor ejemplo de ello. El bicarbonato de sodio no es solo un polvo blanco que descansa en la despensa, es una herramienta multifacética que puede cambiar la manera en que entendemos la salud y el bienestar diario. Hemos visto cómo puede apoyar la digestión, mejorar la función muscular, aliviar las articulaciones y hasta contribuir en la desintoxicación del cuerpo. Sin embargo, lo más fascinante es que un solo ingrediente tan accesible y económico pueda ofrecer un abanico de beneficios que ni los tratamientos más costosos logran alcanzar con la misma sencillez. Esa versatilidad
Lo convierte en algo más que un complemento. Es un recurso silencioso pero poderoso al servicio de nuestro organismo. Claro, la clave está en la medida justa. La tentación de pensar que más cantidad traerá más beneficios es un error común que con el bicarbonato puede costar caro. No debemos olvidar que el equilibrio es lo que marca la diferencia entre un aliado y un problema. Una cucharadita al día, dividida en pequeñas dosis, si es necesario, es suficiente para activar sus bondades, sin sobrecargar al cuerpo. Superar esa medida puede alterar la digestión, provocar retención de líquidos o aumentar la presión arterial en personas sensibles. Por eso usarlo con prudencia es fundamental, del mismo modo que lo haríamos con cualquier medicamento o suplemento. Lo que verdaderamente importa es no dejar que este conocimiento se pierda o quede en un rincón olvidado de nuestra memoria. ¿Cuántas veces hemos lamentado no haber actuado a tiempo, no haber probado algo sencillo que podría haber marcado la diferencia? El bicarbonato de sodio ofrece una oportunidad única de adelantarnos al arrepentimiento, de introducir un pequeño hábito que puede impactar en la energía, en la resistencia y en la salud general de quienes lo utilizan. Si lo que has escuchado hoy te resulta útil, compártelo con quienes más aprecias. Nunca sabemos a quién podemos estar ayudando con un consejo tan simple. Deja tu comentario sobre el próximo tema que te gustaría escuchar. Suscríbete y no olvides dar me gusta. La información tiene el poder de transformar vidas y un gesto tan pequeño como difundir este mensaje puede ser el inicio de un cambio significativo en la vida de alguien cercano.